El sol apenas asomaba detrás de los edificios altos de la Ciudad de México cuando Julián Herrera, oculto bajo una gorra sencilla y una chamarra gastada que jamás habría usado en su verdadera vida, caminó hacia la parada de autobuses en Insurgentes. Nadie en ese instante podría sospechar que aquel hombre, con apariencia de oficinista agotado, era en realidad el dueño de una de las cadenas hoteleras más poderosas del país. Su rostro, siempre impecable en los periódicos de negocios, ahora se escondía entre la multitud matutina que corría para no llegar tarde al trabajo. Esa mañana no era casualidad. Julián había decidido abandonar por un momento su mundo de choferes privados, autos de lujo y desayunos servidos en mesas de mármol, para conocer por fin lo que significaba moverse como cualquier ciudadano. Había escuchado demasiadas veces en sus reuniones ejecutivas frases como «la gente no entiende» o «el pueblo nunca se conforma». Esa distancia lo quemaba por dentro, porque aunque vivía rodeado de riqueza, la sensación de vacío no dejaba de atormentarlo. El olor a tamales recién salidos de la olla se mezclaba con el humo de los camiones. Una señora ofrecía café en vasos de unicel y al fondo un organillero repetía la misma melodía melancólica. Julián respiró profundo. El ambiente era caótico, pero también vibrante, auténtico. Subió al autobús con paso decidido, buscando un asiento junto a la ventana. Y aquí, querido oyente, es donde comienza esta historia extraordinaria. Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal, porque lo que estás por escuchar no es solo un relato de misterio y revelaciones, sino un viaje al corazón mismo de la vida cotidiana en México, donde cada detalle guarda una lección. Julián se acomodó mientras el chofer arrancaba con un rugido del motor. A su alrededor, rostros cansados miraban por la ventana o revisaban ansiosamente el reloj. Una niña abrazaba su mochila escolar, un joven escuchaba música a todo volumen y una señora mayor rezaba en silencio. Julián, en contraste, observaba cada gesto con curiosidad, como si hubiera entrado en un universo paralelo. Así vive la mayoría todos los días, pensó sintiendo un cosquilleo de incomodidad y al mismo tiempo de fascinación. En su vida normal, el tráfico lo veía a través de los vidrios polarizados de un Mercedes, jamás apretujado entre desconocidos que, sin saberlo, compartían la misma lucha diaria. Mientras el autobús avanzaba por la avenida, Julián recordaba a su padre, un hombre que había comenzado desde abajo. «Nunca olvides de dónde vienes, hijo», solía repetirle. Sin embargo, Julián había crecido rodeado de privilegios y solo conocía aquellas palabras como un eco lejano. Ahora, sentado en ese asiento duro y estrecho, empezaba a comprenderlas de un modo distinto. Miró por la ventana. Puestos de jugos, niños corriendo con uniforme, trabajadores cargando cajas en carritos improvisados, todo parecía moverse con una energía incontrolable. Dentro de él nació una mezcla de admiración y culpa. Admiración por la fuerza con la que la gente sobrevivía día a día, culpa por haber vivido tan desconectado de esa realidad. El autobús se detuvo bruscamente en una esquina atestada. Subió una mujer embarazada, respirando con dificultad. El sudor perlaba su frente bajo el sol, que ya calentaba con fuerza. Llevaba una bolsa desgastada colgada del hombro y buscó asiento sin éxito. Julián, sin pensarlo mucho, se levantó y le cedió el suyo. Ella lo miró con sorpresa y gratitud. «Gracias, joven», susurró, acomodándose con cuidado. «No se preocupe, señora», respondió Julián con una sonrisa sincera. Ese gesto insignificante para él parecía tener un peso enorme para ella. En ese instante, Julián sintió que algo se movía en su interior, como si ese pequeño acto lo conectara con un mundo que había ignorado por demasiado tiempo. Sin saberlo aún, esa decisión de subir al autobús y ceder su asiento lo conduciría a un camino lleno de enigmas, pruebas y revelaciones que pondrían a prueba todo lo que creía de sí mismo y de los demás. Y justo ahí, en medio de la rutina más común, el destino comenzaba a tejer una trama que lo cambiaría para siempre.
El autobús siguió avanzando por la avenida, deteniéndose cada pocos metros para dejar subir a más pasajeros. El calor dentro se volvía sofocante, mezclado con el olor a sudor, fritangas callejeras que entraban por las ventanas abiertas y el sonido de una bocina de reggaetón que escapaba del celular de un joven al fondo. Julián, de pie junto a un tubo metálico, observaba con atención cada detalle, absorbiendo la crudeza y la vitalidad de aquel entorno que para muchos era rutina, pero para él era un descubrimiento. La mujer embarazada respiraba agitada, sujetando con fuerza la bolsa que llevaba en el regazo. Sus ojos se movían inquietos, como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. Julián, sin quererlo, sintió una punzada de preocupación. Aunque apenas la conocía, había algo en su expresión que transmitía urgencia y desamparo. En la siguiente parada, el autobús se llenó todavía más. Un vendedor ambulante subió con una caja de chicles en la mano, ofreciendo su mercancía con voz cansada. «Lleve la promoción 5 por 10, coopere con el gasto». Nadie le prestó atención, salvo un par de pasajeros que compraron para aliviar el fastidio del trayecto. Julián observó todo con una mezcla de incomodidad y respeto. Nunca había estado tan cerca de esas dinámicas y le sorprendía la dignidad con la que la gente luchaba por ganar unas monedas. De pronto, la mujer embarazada se movió con dificultad. Sus manos temblaban ligeramente mientras rebuscaba dentro de su bolsa. Julián pensó que buscaba dinero para el pasaje, pero entonces, con un gesto repentino, le extendió un sobre blanco. «Por favor», murmuró con voz entrecortada, apenas audible entre el ruido del motor y las conversaciones. «Guárdelo, no deje que lo pierdan». Julián se quedó paralizado. Miró el sobre, luego a la mujer y trató de preguntar, «¿Perderlo? ¿De qué habla?» Ella no respondió. Solo lo miró con una mezcla de súplica y miedo en los ojos antes de bajar apresuradamente en la siguiente esquina. Caminó con pasos torpes, sujetando su vientre, y desapareció entre la multitud que llenaba las banquetas. El autobús arrancó de nuevo, y Julián se quedó con el sobre en la mano, como si sostuviera un objeto que ardía. Sus pensamientos se arremolinaron. ¿Por qué él? ¿Qué podía haber visto en su rostro para confiarle algo tan extraño? Volteó alrededor, buscando alguna explicación, pero los demás pasajeros parecían ajenos al incidente. Cada quien seguía en su mundo, el estudiante con audífonos, la señora mayor rezando, el niño dormitando en el regazo de su madre. Nadie había prestado atención. Julián sintió un nudo en el estómago. Parte de él quería abrir el sobre de inmediato, saciar la curiosidad que lo consumía. Otra parte temía que hacerlo fuera una invasión a la confianza de aquella mujer. El papel se sentía áspero y ligeramente arrugado entre sus dedos, como si hubiera pasado por demasiadas manos antes de llegar a las suyas. «¿Qué demonios es esto?», susurró para sí mismo, apretando la mandíbula. Un hombre que iba sentado cerca lo miró de reojo y luego volvió la vista al frente, como si hubiera escuchado el murmullo pero no quisiera involucrarse. El trayecto continuó, pero para Julián cada minuto era más largo. Intentaba mirar por la ventana, concentrarse en el paisaje urbano de calles repletas de grafitis y puestos de comida improvisados, pero su mente volvía una y otra vez al sobre. La sensación de que contenía algo importante, quizá incluso peligroso, lo mantenía en vilo. Cuando el autobús llegó a su destino, bajó con pasos lentos, guardando el sobre en el interior de su chamarra. El aire caliente de la calle le golpeó el rostro. A lo lejos, escuchó el pregón de un bolero que ofrecía limpiar zapatos, los gritos de vendedores de fruta y el incesante rugido de los coches. Todo parecía normal, pero dentro de él algo había cambiado. Sabía que aquel objeto lo había convertido en parte de una historia que todavía no entendía, pero de la que ya no podría escapar, y mientras caminaba entre la multitud, el peso del sobre en su bolsillo se volvía cada vez más insoportable, como una pregunta sin respuesta que lo perseguiría hasta encontrar la verdad. El sobre parecía pesar más de lo que realmente debía.
Julián lo llevaba guardado dentro de su chamarra, pero la sensación era como si le colgara del pecho una piedra imposible de ignorar. Caminaba sin rumbo fijo, entre el ruido incesante de los claxon y los gritos de los vendedores en la calle, tratando de ordenar sus pensamientos. Se detuvo frente a un puesto de jugos. El olor a naranja recién exprimida lo envolvió, pero su apetito estaba apagado. Metió la mano en la bolsa y acarició el papel. El instinto lo empujaba a abrirlo ahí mismo, descubrir de una vez qué había dentro. Sin embargo, una voz interior lo detenía. ¿Y si no le pertenecía? Si aquello era algo privado que debía permanecer sellado. No tiene sentido, se dijo en voz baja mientras el jugero lo miraba intrigado. Pagó un vaso de jugo y se sentó en una banca metálica, observando el ir y venir de la gente. Familias enteras cargaban bolsas de mandado, jóvenes reían mientras devoraban tacos al pastor, oficinistas caminaban a prisa rumbo al metro. Para todos, el mundo seguía igual. Para él, en cambio, cada minuto se hacía más denso. Sacó el sobre y lo giró entre sus manos. No tenía remitente ni nombre escrito, solo una arruga en la esquina y una mancha de tinta casi borrada. Era, en apariencia, un objeto insignificante, pero el rostro de la mujer embarazada lo perseguía. Sus ojos suplicantes, la urgencia con la que lo había puesto en sus manos, como si se tratara de un salvavidas antes de hundirse. ¿Por qué yo?, pensó. Podría habérselo entregado a cualquier otra persona en el autobús, a la señora que rezaba, al joven distraído con la música, incluso al chófer, y sin embargo, había elegido a él, un desconocido. El impulso de abrirlo se hizo casi insoportable. Colocó un dedo bajo la solapa, dispuesto a romper el sello cuando una oleada de duda lo paralizó. Imágenes de su padre vinieron a su mente. La confianza es un tesoro. Si alguien te la entrega, nunca la traiciones. Cerró los ojos y retiró la mano. No podía hacerlo. No aún. Debo encontrarla, murmuró convencido. Un par de personas que pasaban voltearon a verlo como si estuviera hablando solo. Julián desvió la mirada y bebió un sorbo de jugo, intentando calmarse. Decidió que no abriría el sobre hasta devolverlo a la mujer. Pero ¿cómo hallarla en una ciudad tan vasta, entre millones de rostros? El recuerdo de su cansancio, su respiración entrecortada, el sudor en su frente, todo indicaba que no lo había entregado por descuido, sino porque necesitaba esconderlo de alguien. Ese detalle lo llenó de inquietud. Quizá estaba en peligro. Y si era así, tal vez lo que llevaba dentro del sobre era mucho más grande de lo que podía imaginar. Mientras caminaba hacia donde lo esperaba su chófer, se detuvo de pronto. No quiso que lo vieran con el sobre. Había salido esa mañana con la idea de mezclarse con la gente común, pero ahora cargaba un secreto que lo alejaba de esa experiencia. Así que decidió tomar otro rumbo. Caminó hacia una calle lateral, evitando la ruta acostumbrada, y se perdió entre la multitud. Cada paso lo convencía más de que debía regresar al mismo autobús al día siguiente. Tal vez, con suerte, la mujer volvería a aparecer, y si no, al menos podría preguntar entre los pasajeros habituales, observar, seguir cualquier pista. No podía quedarse con esa carga sin hacer nada. Al llegar a un pequeño parque, se sentó en una banca a la sombra de un árbol. El bullicio del tráfico era distante, y el canto de unos pájaros le dio un respiro momentáneo. Sacó de nuevo el sobre, lo miró fijamente y respiró hondo. Mañana la encontraré, dijo con voz firme, como si al pronunciarlo el destino quedara sellado. El viento agitó las hojas sobre su cabeza, y Julián sintió que la ciudad misma lo estaba escuchando. El dilema seguía sin resolverse, pero su decisión de buscar a la mujer se había convertido en una promesa personal. No sabía aún que aquel simple juramento lo llevaría a un camino lleno de giros que pondrían a prueba no solo su ingenio, sino también su lealtad y su propia identidad. El día siguiente amaneció con un cielo encapotado sobre la Ciudad de México. Julián despertó temprano, decidido a cumplir la promesa que se había hecho.
No podía quitarse de la mente la imagen de la mujer embarazada y el sobre que aún permanecía intacto en el cajón de su escritorio. Esa mañana no llamó a su chofer, ni usó ninguno de sus autos. Salió solo, con la misma gorra y chamarra gastada del día anterior, como si la ropa sencilla le sirviera de armadura para caminar entre la multitud sin ser reconocido. Su destino era el mercado de la Merced, un sitio que conocía solo de nombre, mencionado en periódicos o en conversaciones lejanas, pero jamás explorado en carne propia. Sabía que allí se cruzaban miles de historias cada día, un lugar donde cualquiera podía perderse entre los pasillos interminables y donde quizá alguien recordara haber visto a la mujer que lo atormentaba. Al llegar, lo recibió un caos vibrante. El olor penetrante de frutas maduras mezclado con el de carnes colgadas, especias, flores, tortillas recién hechas y el humo de los anafres. El bullicio era ensordecedor. Pregones de vendedores, risas de niños corriendo, regaños de madres cansadas. Julián avanzó entre la marea humana, sintiéndose torpe, ajeno, como un extraño que intentaba descifrar un idioma que se hablaba a gritos y sonrisas. «Pásele, güerito, la mejor piña de la temporada», le gritó un hombre desde un puesto, extendiéndole una rebanada jugosa. Julián sonrió y negó con la cabeza, agradeciendo el gesto. Cada rostro que encontraba le parecía una posible pista, pero pronto se dio cuenta de lo absurdo que era. Buscar a una mujer en ese océano de gente era como intentar hallar una aguja en un pajar. Se detuvo frente a un bolero que, con calma inusual en medio del torbellino, lustraba los zapatos de un cliente. El hombre, de cabello canoso y sonrisa astuta, levantó la mirada y lo estudió con curiosidad. «No parece de por aquí, joven», dijo mientras tallaba con esmero la suela del zapato. «¿Se perdió o anda buscando algo?» Julián vaciló un instante, luego se inclinó ligeramente. «En realidad busco a una mujer. La vi ayer en un autobús. Estaba embarazada, de cabello oscuro, mirada cansada. Me entregó algo y bajó apresurada. Tengo que encontrarla». El bolero arqueó una ceja como si aquel relato no fuera nuevo para él. «Aquí pasan miles de personas al día, pero...» Guardó silencio un segundo, como saboreando el poder de su información. «Si alguien encaja con esa descripción, quizá yo la haya visto rondar por estas calles». Julián se inclinó más, ansioso. «¿La conoce? ¿Sabe dónde vive?» El bolero sonrió mostrando unos dientes gastados pero firmes. «No sé dónde vive, pero la he visto. Vende dulces de leche y alegrías. Se pone a veces cerca de la entrada del metro. Siempre parece apurada. Y sí, anda esperando un bebé». El corazón de Julián dio un vuelco. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz tensa. El hombre negó con la cabeza. «Eso no lo sé, patrón. Pero si viene seguido, seguro vuelve. Aquí todos regresan, es la ley del mercado». Julián le agradeció y, sin pensarlo, sacó un billete para pagarle la información. El bolero lo rechazó con un gesto firme. «No necesito su dinero, joven. Mejor, cuando la encuentre, ayúdela. Eso vale más que cualquier billete». Esas palabras calaron en Julián con fuerza. Guardó el billete de nuevo y estrechó la mano del bolero. «Gracias, de verdad». El hombre asintió y volvió a su labor, como si nada hubiera pasado. Julián siguió caminando entre los pasillos atiborrados, con una mezcla de esperanza y ansiedad. Tenía al fin un primer rastro. La mujer no era un fantasma que había desaparecido en el aire. Existía, tenía un oficio, una rutina. Y él estaba más cerca de alcanzarla. Mientras avanzaba entre montones de guayabas y tamales humeantes, se repitió a sí mismo que no se detendría hasta dar con ella. El sobre aún descansaba en su chamarra, ardiendo como una incógnita. Y cada paso en ese mercado lo acercaba más al misterio que pronto lo envolvería por completo. El bullicio de la Merced seguía vibrando en la memoria de Julián mientras caminaba de regreso a su departamento temporal en el centro. Había pasado horas recorriendo pasillos interminables, preguntando discretamente por la mujer embarazada, hasta convencerse de que lo mejor era esperar otro día. Sin embargo, no podía seguir postergando lo inevitable.
abrir el sobre. Se sentó frente a la mesa de madera, iluminada apenas por la luz amarillenta de una lámpara. Con un suspiro profundo, tomó el sobre que llevaba guardando desde aquel encuentro. Sus manos temblaron ligeramente al romper el sello. Dentro había varias hojas arrugadas, una fotografía antigua y una carta escrita a mano. La foto mostraba a un hombre joven de traje, posando frente a un edificio en construcción. Su sonrisa era tensa, casi forzada. Detrás de él, un letrero anunciaba un proyecto inmobiliario con el nombre de una empresa, Inmobiliaria Ramiro y Asociados. El estómago de Julián se contrajo de inmediato. Conocía perfectamente esa empresa. Era una de las socias estratégicas de su propia cadena hotelera, y Ramiro, su fundador, era nada menos que su mano derecha en los negocios. «Esto no puede ser casualidad», murmuró con un nudo en la garganta. Pasó a la carta. La tinta estaba deslavada, como si la hubieran escrito con prisa o en medio de lágrimas. El texto no estaba completo. Las últimas líneas parecían arrancadas, dejando solo frases sueltas. Nos quitaron todo. Mi padre murió sin ver justicia. Si estas pruebas caen en las manos correctas. Julián apoyó la carta sobre la mesa, tratando de calmar el torbellino en su mente. ¿Qué tenía que ver Mariana? Ya intuía que ese debía ser el nombre de la mujer con Ramiro. ¿Por qué lo había escogido a él, precisamente a él, para confiarle esas pruebas? El recuerdo de la expresión de la mujer lo golpeó de nuevo. No había sido un gesto al azar. Ella lo había elegido con intención, quizás porque lo reconoció bajo su disfraz de hombre común. O tal vez simplemente fue un acto desesperado de fe. Su teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Paula, su asistente personal. Reunión con Ramiro confirmada para el viernes. ¿Desea que prepare los documentos? Julián miró la pantalla sin responder. La ironía de la situación lo desbordaba. Allí estaba, con pruebas que señalaban a su socio más cercano, mientras en su vida oficial todo parecía seguir funcionando como siempre. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Y si esto es una trampa?, se preguntó caminando de un lado a otro del cuarto. Podría ser un intento de desprestigiarlo, de manipularme. Pero luego recordó la voz quebrada de la mujer en el autobús. No era la voz de alguien que urdiera un plan. Era la voz de alguien desesperado al límite, buscando salvar lo poco que le quedaba. Se dejó caer en la silla de nuevo y observó la fotografía una vez más. El edificio del fondo le resultaba familiar, como si lo hubiera visto en alguna de las propiedades que su empresa había adquirido. La certeza lo golpeó. Ese proyecto había sido discutido años atrás en una junta de consejo, cuando él aún creía ciegamente en Ramiro. El aire en el cuarto se volvió denso. Julián comprendió que no podía ignorar lo que tenía en las manos. Tal vez se había metido en un problema que lo superaba, pero no podía retroceder. «Si es verdad», dijo en voz baja, «entonces he estado compartiendo mesa con un ladrón». La ciudad rugía al otro lado de la ventana. Sirenas lejanas, motores acelerando, voces entrelazadas en la noche. Para Julián, todo ese ruido parecía reflejar el caos en su interior. Sabía que el sobre no era solo un misterio pasajero, era el inicio de una confrontación que pondría a prueba la esencia de su vida. Y aunque intentó convencer a su mente de que debía dejarlo para después, su corazón sabía que el camino ya estaba trazado. El rostro de aquella mujer y el peso del sobre lo empujaban inexorablemente hacia una verdad que no podría ignorar. El amanecer en Iztapalapa traía consigo un aire húmedo y pesado, impregnado de humo de anafres y del aroma dulce del pan recién horneado que salía de las panaderías de barrio. Julián se aventuró por calles estrechas, siguiendo las indicaciones vagas del bolero de la Merced. Su corazón latía con fuerza. Cada paso lo acercaba a la posibilidad de ver nuevamente a la mujer que le había entregado el sobre. Las vecindades se levantaban como murallas gastadas, con fachadas pintadas de colores deslavados y rejas oxidadas. Los niños jugaban a la pelota en los pasillos y mujeres colgaban ropa húmeda en los tendederos que cruzaban de una ventana a otra.
Julián, con su chamarra sencilla, se confundía entre la gente, aunque su porte aún lo delataba como alguien ajeno a ese entorno. Preguntó discretamente en una tienda de abarrotes. La tendera, una señora robusta con mandil floreado, lo miró con desconfianza. ¿Busca a Mariana?, preguntó con un tono que mezclaba sospecha y advertencia. Julián asintió. Sí, necesito hablar con ella. Es importante. La mujer lo observó de arriba a abajo, como tratando de descifrar si decía la verdad. Finalmente, señaló con la barbilla hacia un pasillo angosto. Vive al fondo, en el cuarto con la puerta azul. Pero le advierto, no confía en cualquiera. Julián agradeció y se encaminó. Cuando tocó suavemente la puerta, la escuchó abrirse apenas unos centímetros. Los ojos cansados de Mariana aparecieron en la rendija, llenos de cautela. «¿Qué hace aquí?», preguntó con la voz baja y tensa. Julián respiró hondo. «Soy el hombre del autobús. Me entregó un sobre ayer. Vengo a devolvérselo». La puerta se abrió un poco más, pero no lo suficiente para dejarlo pasar. Mariana lo miró fijamente, como si intentara leerle el alma. ¿Lo abrió? Julián bajó la mirada con un gesto de culpa. Sí, no todo, pero lo suficiente para entender que carga con un problema muy serio. Quiero ayudarla. Mariana apretó los labios y sus manos se aferraron al marco de la puerta. No necesito su ayuda. Nadie puede contra esa gente. No hablo por hablar, insistió Julián, su voz firme, aunque sin revelar aún su identidad real. Si me confió ese sobre, aunque haya sido por instinto, significa que esperaba algo de mí. Un silencio pesado se extendió entre ellos. Desde dentro del cuarto se escuchaba el murmullo de un radio viejo, una melodía de bolero. Mariana finalmente abrió la puerta lo suficiente para dejarlo entrar. El interior era modesto. Una cama individual con sábanas gastadas, una mesa pequeña con frascos de dulces de amaranto y alegrías, y un altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras encendidas. El ambiente olía a azúcar y a incienso. Mariana se sentó lentamente, acariciando su vientre redondeado. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «¿Usted no entiende?», susurró. «A mi familia la destruyeron. Nos quitaron todo. Ese sobre es lo único que me queda, la única prueba de que no estoy loca, de que lo que hicieron fue real». Julián la escuchaba en silencio, conmovido por la dureza de su voz. No era solo cansancio, era una mezcla de rabia y resignación. «Dígame quién fue», pidió él suavemente. «Alguien debe pagar por lo que pasó». Mariana lo miró, incrédula. «¿Y qué va a hacer usted? ¿Un desconocido que aparece de la nada? No me venga con promesas vacías». El silencio volvió a invadir el cuarto. Julián quiso responder, pero supo que cualquier palabra precipitada solo aumentaría su desconfianza. Se limitó a asentir con firmeza. «No se trata de promesas vacías, se trata de no dejarla sola». Mariana apartó la mirada y por un instante pareció quebrarse. Luego, con voz apenas audible, dijo: «Si insiste en ayudarme, entonces prepárese, porque esta gente no perdona». La tensión en el aire era casi insoportable. Julián comprendió que había dado el primer paso en un camino del que ya no habría vuelta atrás, y aunque aún no lo sabía, aquel encuentro sería la llave para descubrir la magnitud del secreto que estaba por desatarse. El silencio dentro del cuarto de Mariana era tan denso que Julián podía escuchar el tic-tac de un reloj viejo colgado en la pared. Ella, con las manos sobre su vientre, respiraba entrecortado, como si decidir qué contar y qué callar fuera en sí mismo una carga insoportable. Julián no quería presionarla, pero su ansiedad crecía a cada segundo. Finalmente, Mariana rompió el silencio con un tono bajo, áspero, cargado de recuerdos que aún dolían. «Mi padre tenía una pequeña empresa de construcción. Nada grande, pero con trabajo honrado y suficiente para mantenernos. Hasta que apareció un hombre, elegante, con promesas de inversión y contratos. Dijo que iba a asociarse con nosotros, que levantaríamos edificios que cambiarían la zona. Y lo único que levantó fue la ruina.
Hizo una pausa, cerrando los ojos. Sus labios temblaban, pero siguió. Ese hombre se llama Ramiro. El nombre cayó como una losa sobre Julián. Sintió que el aire se le escapaba. Se esforzó por mantener la calma y no delatar su sorpresa. «¿Ramiro? ¿Ramiro qué?», preguntó fingiendo desconocimiento. «Ramiro Méndez». Seguro lo conoce. Es de los que salen en las revistas de negocios, rodeado de políticos y empresarios. Ese hombre se robó todo. Falsificó contratos, hipotecó las propiedades de mi padre sin que él lo supiera, y cuando lo enfrentó, lo dejó hundido en deudas imposibles de pagar. Mi padre murió de un infarto poco después, y nosotros nos quedamos en la calle. Mariana bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa, y Julián sintió un vacío en el estómago. Conocía demasiado bien ese nombre, esa sonrisa de Ramiro, esa voz que tantas veces había llenado las juntas de consejo con seguridad y cinismo disfrazado de confianza. «¿Y el sobre?», preguntó Julián con voz grave. «Son copias de documentos que logré conseguir. Un exempleado de él me los entregó antes de desaparecer. Ahí está la prueba de que Ramiro usó empresas fantasma, de que nos arrebató todo con papeles falsos. Pero nadie me escucha. Fui a abogados, fui a oficinas de gobierno. Todos se encogen de hombros. Y si insisto, solo recibo amenazas». Se levantó con esfuerzo, caminó hasta el altar y encendió otra veladora. Su sombra temblaba en la pared. «Por eso le di el sobre a usted». «No lo pensé, solo sentí que debía hacerlo. Tal vez estaba equivocada, pero necesitaba confiar en alguien, aunque fuera un desconocido». Julián tragó saliva, intentando que su voz no revelara la tormenta interna. «No estaba equivocada», dijo despacio. «Hay personas que no van a permitir que eso quede impune». Mariana lo miró, con ojos rojos de tanto llorar, y soltó una risa amarga. «¿Personas? Yo estoy sola, y usted también lo estaría si se mete en esto. Ramiro no es cualquier hombre. Tiene dinero, contactos, guardaespaldas, se mueve entre políticos como si fueran sus hermanos. Nadie puede con él». Julián apretó los puños. El recuerdo de los proyectos compartidos, de los brindis en restaurantes de lujo, de las manos estrechadas con sonrisas hipócritas, todo adquiría un nuevo significado. Sentía rabia, pero también una culpa silenciosa. Había compartido su vida empresarial con un hombre que ahora aparecía como un verdugo disfrazado de socio. «No está sola», repitió con voz más firme. «Puede que aún no lo entienda, pero no está sola». Mariana lo observó con un dejo de incredulidad. «¿Y qué gana usted ayudándome?». La pregunta lo atravesó. No podía confesarle que era Julián Herrera, socio de ese mismo Ramiro, un millonario que había vivido ciego a todo, así que respondió con la única verdad que podía sostener en ese momento. «Lo que gane o pierda, no importa. Lo que me importa es que haya justicia». Ella guardó silencio, bajando la mirada otra vez hacia su vientre. Por primera vez, sus facciones parecieron suavizarse, como si en algún rincón de su corazón quisiera creerle. Pero Julián sabía que aquello era apenas un fragmento de la verdad. Lo que había escuchado lo conectaba directamente con su propio mundo, y si seguía tirando de ese hilo, inevitablemente se encontraría cara a cara con el hombre al que había llamado amigo. La conversación con Mariana había dejado a Julián con un torbellino en la mente. Apenas salió de la vecindad, el aire de la calle le pareció distinto, cargado de un peso invisible. No era solo la revelación del nombre de Ramiro, sino la certeza de que ahora estaba envuelto en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado. Mientras caminaba por la avenida, notó algo extraño. Un par de hombres permanecían apoyados en una esquina, aparentemente distraídos, pero sus miradas se desviaban hacia la vecindad de Mariana con demasiada frecuencia. Uno de ellos fingía hablar por teléfono, el otro encendía un cigarro tras otro. Julián no necesitaba ser un experto para reconocer la vigilancia. Su primer impulso fue regresar y advertirle a Mariana, pero se contuvo. Si lo hacía,
Quizá pondría en riesgo su confianza y confirmaría que la estaban observando. Decidió continuar, aunque cada paso lo hacía sentir más expuesto. Esa noche, en su departamento, la ansiedad no lo dejaba descansar. Caminaba de un lado a otro, repasando cada detalle. Los documentos en el sobre, la foto, las palabras de Mariana, la presencia de esos hombres en la esquina. Su respiración se aceleraba. Había visto de cerca cómo funcionaban los círculos de poder en México, pero nunca había estado en el lado vulnerable de la ecuación. «Estás metido hasta el cuello», se dijo frente al espejo, «y no puedes dar marcha atrás». Al día siguiente regresó a la zona con cautela. Encontró a Mariana en el mismo cuarto, vendiendo dulces en frascos de vidrio con una expresión de agotamiento. Ella levantó la mirada apenas lo vio entrar. «No debió volver», le dijo con frialdad. «Es peligroso». «Ya lo sé», respondió Julián bajando la voz. «Afuera hay hombres vigilando». El rostro de Mariana se tensó, pero no pareció sorprendida. «Hace semanas que me siguen. A veces los ignoro, pero otras siento que un día simplemente no me van a dejar llegar a casa». Julián se sentó frente a ella, tratando de transmitir calma. «Necesitamos un plan. No puede seguir sola». Mariana frunció el ceño, con un gesto incrédulo. «¿Plan? ¿Usted cree que esto se resuelve con un plan? Esta gente compra jueces, policías, periodistas. Yo apenas sobrevivo vendiendo dulces». «No tengo con qué luchar». «Entonces déjeme ayudarla», replicó Julián con firmeza. Mariana lo miró largo rato, como si intentara medir hasta dónde llegaban sus palabras. Finalmente bajó la vista hacia su vientre y suspiró. «Usted no entiende. Cada vez que pienso en mi hijo, me aterra la idea de que crezca con miedo. No quiero que lo persiga la misma sombra que acabó con mi familia». El silencio se alargó. Afuera se escuchaba el bullicio del barrio. Voces de niños, el paso de camiones, el eco lejano de un merolico anunciando cremas milagrosas. Pero dentro de la habitación, la tensión era casi palpable. Julián inclinó la cabeza, acercándose un poco más. «No puedo prometerle milagros, Mariana, pero le prometo que no voy a dejarla sola en esto». Ella lo miró de nuevo, y en sus ojos había algo distinto. Una chispa de duda, pero también un inicio de confianza. «Si de verdad quiere ayudarme», dijo al fin, «entonces sepa que está arriesgando su vida». «La suya y la de su hijo ya están en riesgo», respondió él con voz baja, «y eso es algo que no pienso permitir». Un silencio cargado los envolvió. Julián sabía que cada palabra lo ataba más a un destino incierto, y aunque no había revelado aún quién era realmente, entendía que esa verdad pronto sería inevitable. Cuando salió de la vecindad, volvió a verlos. Los mismos hombres, inmóviles, observando. Esta vez uno de ellos levantó ligeramente la barbilla, como si reconociera su presencia. Julián apretó los dientes y siguió caminando. El mensaje estaba claro. No estaban dispuestos a dejarlo en paz, y mientras avanzaba por las calles abarrotadas, comprendió que los obstáculos recién comenzaban. El contraste entre los pasillos desgastados de Iztapalapa y la elegancia pulida de Polanco golpeó a Julián con una fuerza inesperada. Volver a su mansión después de días de mezclarse con la multitud era como regresar a un mundo paralelo, construido de mármol, espejos y silencio. El chofer lo recibió en la entrada con una inclinación de cabeza, pero Julián apenas lo saludó. Sus pensamientos estaban en otro lugar, en otras calles, con otra gente. Entró en la casa y el aroma a flores frescas lo invadió. En la sala, los ventanales daban a un jardín perfectamente cuidado, tan distinto al desorden vibrante que había dejado atrás. Sin embargo, en lugar de sentir alivio, Julián sintió un vacío. Todo parecía hueco, frío, desconectado de la realidad que acababa de experimentar. Paula, su asistente personal, lo esperaba en el despacho con una carpeta de documentos. Llevaba un traje impecable y una expresión mezcla de respeto y preocupación. «Señor Herrera», saludó con voz firme, «aquí tiene los informes de la semana. También confirmé la reunión con Ramiro para el viernes».
Julián tomó los papeles sin mirarlos demasiado. Se dejó caer en la butaca de cuero, cansado. Paula lo observó con detenimiento. ¿Se encuentra bien? Lo noto diferente. Él levantó la vista. Su rostro, que solía mostrar seguridad, estaba marcado por una tensión evidente. «Solo ha sido una semana pesada», respondió tratando de sonar casual. Paula no pareció convencida. Cerró la carpeta y se acercó un poco más. «Llevo años trabajando con usted. Sé cuando algo lo preocupa. ¿Es Ramiro?» El nombre retumbó en la habitación. Julián respiró hondo, evitando responder de inmediato. No podía revelar aún lo que sabía, no sin pruebas más sólidas, no sin un plan. «Digamos que estoy reconsiderando algunas alianzas», dijo finalmente, con tono ambiguo. Paula arqueó una ceja. «Eso suena más serio de lo que quiere admitir». Julián se levantó, caminando hacia la ventana. Desde allí podía ver la avenida Campos Elíseos, iluminada con luces brillantes, autos de lujo circulando con calma. En su reflejo se vio dividido entre dos mundos, el del poder y la comodidad y el de la mujer que luchaba por sobrevivir con su hijo en camino. «Paula», dijo de repente, «¿alguna vez has sentido que todo lo que construyó está basado en mentiras?» Ella lo miró sorprendida. «Todos dudamos de vez en cuando, pero usted, señor, siempre ha sido de convicciones firmes». «Tal vez demasiado firmes», murmuró Julián recordando las sonrisas de Ramiro, los brindis de confianza, los proyectos firmados sin sospechar lo que había detrás. El silencio se alargó. Paula, prudente, decidió no insistir. «Si necesita algo, estaré disponible», dijo antes de retirarse. Julián permaneció frente a la ventana mucho tiempo después. En su pecho la culpa crecía. ¿Cuántas Marianas había en el país? ¿Cuántas familias destruidas por hombres como Ramiro, mientras él mismo, sin saberlo, había seguido llenando copas y firmando contratos? Se sentía atrapado. Si hablaba demasiado pronto, podía perder todo: su empresa, su reputación, incluso su vida. Pero si callaba, Mariana y su hijo seguirían perseguidos por esa sombra, y la injusticia se repetiría una y otra vez. Esa noche apenas pudo dormir. Se revolvía en la cama amplia, rodeado de lujos que ahora le parecían cadenas. El silencio de la mansión era ensordecedor, como un recordatorio de su aislamiento. En la madrugada se levantó y abrió el sobre de nuevo, repasando cada línea, cada firma, cada detalle. La evidencia estaba ahí, clara como el agua. Ramiro era culpable, y Julián, aunque aún no lo admitía en voz alta, ya había tomado una decisión. No podía seguir fingiendo. Mientras la ciudad despertaba con el primer canto de los pájaros, Julián comprendió que el tiempo de la comodidad se había terminado. Ahora debía enfrentar la verdad, aunque lo pusiera en contra del hombre que durante años había llamado amigo. El viernes llegó cargado de una tensión que Julián apenas podía disimular. En el salón de juntas del corporativo, el brillo de los ventanales contrastaba con la oscuridad que sentía en el pecho. La mesa de caoba estaba preparada con carpetas, botellas de agua y pantallas encendidas para la presentación. Uno a uno, los socios fueron llegando, vestidos de trajes impecables con sonrisas de negocios y apretones de mano calculados. Finalmente apareció Ramiro, con la misma seguridad de siempre. Su porte era imponente: traje azul marino perfectamente planchado, reloj de oro brillando bajo la luz, una sonrisa amplia que parecía hecha para conquistar voluntades. «Julián», exclamó, abriendo los brazos como si fueran viejos camaradas de confianza. «Tenía días sin verte. ¿Cómo va todo?» Julián lo observó, ocultando la rabia que hervía dentro. Esa sonrisa que antes le parecía carismática, ahora se le antojaba venenosa. «Bien, Ramiro, todo en orden», respondió con un tono controlado, aunque sus palabras pesaban como plomo. La reunión avanzó entre gráficos de inversiones, planes de expansión y promesas de rentabilidad. Ramiro hablaba con fluidez, convenciendo a los presentes de que cada proyecto era un éxito asegurado, pero para Julián,
Cada frase era una máscara, cada cifra un recordatorio de la verdad oculta en el sobre. Cuando la junta terminó, Ramiro se acercó a él con un gesto cómplice. «Necesitamos hablar en privado», dijo en voz baja. Se dirigieron al despacho contiguo, donde la luz era tenue y el silencio más denso. Ramiro cerró la puerta, y por primera vez su sonrisa desapareció. «Sé que has estado haciendo preguntas», comenzó con un tono más frío. «Y quiero advertirte algo. No te conviene seguir por ese camino». Julián fingió sorpresa. «¿De qué camino hablas?» Ramiro se inclinó sobre el escritorio, su mirada fija, calculadora. «De esa mujer, la embarazada. No sé cómo llegó a ti, pero es mejor que no te metas. Ella está desesperada, inventa historias para arrastrar a cualquiera que la escuche. Créeme, no quieres ensuciarte con sus problemas». El corazón de Julián dio un vuelco. La confirmación era clara. Ramiro sabía que él y Mariana se habían cruzado. «No sabía que la conocías», respondió con voz contenida. Ramiro sonrió de nuevo, pero ya no era una sonrisa amistosa. Era la de un depredador. «Conozco a todos, Julián, especialmente a los que me deben algo. Esa mujer pertenece a una familia que cometió el error de desafiarme, y así como su padre terminó hundido, cualquiera que la apoye correrá la misma suerte». La amenaza estaba lanzada sin disfraz. Julián sintió la sangre hervir, pero se obligó a mantener la calma. «Interesante», dijo con un dejo de ironía. «No sabía que hacías negocios con gente tan pequeña». Ramiro lo observó con una mezcla de burla y advertencia. «Los negocios grandes se construyen sobre los pequeños, Julián. No olvides eso. Tú y yo siempre hemos estado del mismo lado. No lo arruines». Las palabras quedaron flotando en el aire como veneno. Julián comprendió que la línea estaba trazada. Ramiro no solo había destruido la vida de Mariana, también lo estaba poniendo a prueba, obligándolo a elegir entre la lealtad ciega o la justicia. Cuando salió del despacho, Paula lo esperaba con unos documentos. Su mirada atenta captó de inmediato la tensión en su jefe. «¿Qué ocurrió ahí dentro?», preguntó en voz baja. Julián respiró hondo, guardando el enojo detrás de una máscara. «Una traición que ya no puedo ignorar». Mientras caminaba por el pasillo, la decisión se afianzaba en su interior. No había vuelta atrás. Ramiro había mostrado su verdadero rostro, y ahora Julián debía elegir de qué lado de la historia estaría. La traición estaba más cerca de lo que jamás había imaginado, y el precio de enfrentarla sería más alto de lo que estaba preparado para pagar. Después de la reunión con Ramiro, Julián no volvió a su mansión en Polanco. En lugar de eso, tomó rumbo hacia los barrios populares, donde la vida se movía con un pulso distinto, más crudo, más humano. No buscaba escapar, sino acercarse a un mundo que comenzaba a descubrir como verdadero, alejado de las máscaras de los negocios y los banquetes de lujo. Mariana lo recibió con sorpresa cuando lo vio entrar de nuevo en la vecindad. «¿Qué hace aquí otra vez?», preguntó con un dejo de impaciencia, aunque en el fondo su tono ya no era tan hostil como antes. «Necesito estar aquí», respondió Julián con calma. «En mi mundo no hay respuestas, solo silencios y mentiras. Aquí, en cambio, cada palabra importa». Ella arqueó las cejas, incrédula. «No idealice este lugar. Aquí también hay mentiras, hambre y miedo». «Tal vez, pero también hay solidaridad», replicó él, recordando el gesto del bolero que rechazó su dinero. «Y eso es algo que mi vida nunca me enseñó». Mariana suspiró, como si no supiera cómo responder a un hombre tan distinto a todos los que había conocido. No lo invitó a irse, y ese silencio fue en sí mismo una señal de aceptación. Los días siguientes, Julián comenzó a mezclarse más con la comunidad. Ayudaba a los niños a cargar cubetas de agua desde la toma, platicaba con las señoras que vendían tamales en la esquina, escuchaba las historias de los vecinos sobre sus luchas diarias contra la renta, la inseguridad y la falta de oportunidades. Por primera vez, no era el señor Herrera, sino un hombre más entre ellos. Un anciano que arreglaba radios en su pequeño taller lo miró una tarde y le dijo: «Se le nota que no es de por aquí,
pero fíjese que escucha como si sí lo fuera. Eso ya es mucho. Julián sonrió, agradecido. Tal vez escuchar sea lo que siempre me faltó. Cada palabra, cada gesto de la gente lo marcaba más. Descubría una riqueza distinta, una que no se medía en cuentas bancarias ni en edificios, sino en la capacidad de compartir lo poco que se tenía. Una noche, mientras cenaban juntos frijoles y tortillas en el cuarto de Mariana, ella lo miró con detenimiento. No entiendo por qué se queda. Podría estar en cualquier otro lugar viviendo sin preocuparse por nada de esto. Julián sostuvo su mirada, sincero, porque quiero entender, y porque si voy a enfrentar a Ramiro, necesito saber qué estoy defendiendo realmente. El silencio se extendió, pero esta vez no era incómodo. Mariana bajó la vista hacia su plato, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que una pequeña sonrisa suavizara su rostro. Mi padre solía decir que la verdadera riqueza está en la gente que no te abandona aunque no tenga nada que darte. A veces pienso que murió creyendo en algo imposible. No murió equivocado, respondió Julián con firmeza. Yo también lo creo. Las palabras quedaron flotando en la penumbra, cargadas de una verdad que ninguno podía negar. Esa semana, Julián aprendió más que en años de juntas empresariales. Aprendió a valorar la paciencia de una madre que cría sola, la creatividad de los niños que inventaban juegos con una pelota vieja, la fortaleza de los hombres que trabajaban horas infinitas por un salario mínimo. Y sobre todo aprendió que la dignidad no se pierde, aún en medio de la pobreza más dura. Cada día que pasaba entre esas calles lo transformaba un poco más. Ya no era el millonario disfrazado que había subido a un autobús por curiosidad. Ahora era un hombre que empezaba a comprender que su vida debía tomar un rumbo distinto. Y mientras esa unión de mundos se fortalecía, también crecía la certeza de que el enfrentamiento con Ramiro era inevitable. Porque ya no se trataba solo de Mariana o de su hijo, se trataba de toda una realidad que Julián había decidido no volver a ignorar. La mañana de la junta extraordinaria amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera la tensión que se avecinaba. Julián llegó al corporativo temprano, con el rostro endurecido y el corazón latiendo con fuerza. Ya no era el empresario que se limitaba a escuchar cifras. Ahora cargaba con la verdad, y esa verdad lo impulsaba a hablar, aún sabiendo los riesgos. Los socios comenzaron a reunirse en la sala. El ambiente estaba impregnado de un aire de solemnidad, de esas ocasiones en que se decide el rumbo de millones de pesos. Ramiro entró último, irradiando confianza, saludando con palmadas en la espalda y chistes ensayados. Nadie podía imaginar la guerra silenciosa que se libraba entre él y Julián. Cuando la exposición de finanzas concluyó, Julián pidió la palabra. Todos lo miraron con expectación. Se levantó despacio, sus manos firmes sobre la mesa. «Quiero hablar de algo que no aparece en los gráficos», comenzó con voz grave. «Algo que tiene que ver con la integridad de esta empresa». Ramiro arqueó una ceja, fingiendo curiosidad. «Adelante, amigo. Estamos para escucharte». Julián lo miró fijamente sin apartar la vista. «He recibido información de que uno de nuestros proyectos pasados fue construido sobre fraude y despojo. Familias enteras quedaron en la ruina». Un murmullo recorrió la sala. Los socios se miraban entre sí, inquietos. Ramiro se recargó en la silla, cruzando los brazos. «Eso suena grave, Julián, pero también suena a acusación sin pruebas». «Tengo documentos», respondió él con firmeza. «Y no solo eso, tengo testimonios». El silencio cayó como una losa. Ramiro se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que escondía veneno. «Cuidado con lo que dices. Una palabra mal puesta puede costarte mucho». «Más me cuesta callar», contestó Julián, sin apartar la mirada. La tensión era palpable. Algunos socios bajaron la vista, incómodos. Otros parecían expectantes, como si presintieran un escándalo mayor. Ramiro golpeó suavemente la mesa con los dedos, un gesto calculado para mantener el control. «Escucha, Julián, tú y yo hemos construido esto juntos. No tires todo por la borda por un papel viejo
y las lágrimas de alguien resentido. «No son papeles viejos», replicó Julián, su voz cargada de ira contenida. «Son pruebas de que jugaste con la vida de inocentes». Por un instante, el silencio se volvió insoportable. Ramiro se inclinó más, sus ojos fijos como cuchillos. «Si decides seguir con esto», dijo en voz baja, para que solo Julián lo escuchara, «te destruiré, no solo en los negocios, sino en lo personal». Julián sintió el golpe de la amenaza como un puñetazo en el estómago, pero no se dejó intimidar. Enderezó los hombros y respondió con calma. «Ya me destruiste una vez, Ramiro, cuando me hiciste creer que eras un socio honesto. No volverá a ocurrir». Las palabras quedaron flotando en el aire. Ramiro lo miró con un gesto de desprecio y se puso de pie. «Señores, no perdamos más tiempo con fantasías. Les propongo que nos concentremos en los negocios reales». Algunos asintieron, otros permanecieron callados. Julián entendió que esa batalla no se ganaría en la sala de juntas, sino afuera, en un terreno mucho más peligroso. Cuando la reunión terminó, Paula lo alcanzó en el pasillo. «¿Qué pasó ahí dentro? Parecía que estabas dispuesto a incendiarlo todo». Julián la miró con cansancio, pero también con determinación. «No incendié nada, solo encendí la primera chispa». Paula lo observó con preocupación. «Ramiro no se va a quedar de brazos cruzados, ten cuidado». Julián asintió. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Había cruzado un punto sin retorno, y ahora debía prepararse para lo que venía. El primer enfrentamiento estaba hecho. La guerra apenas comenzaba. La tensión de la reunión con Ramiro seguía persiguiendo a Julián como una sombra imposible de sacudir. Esa noche, en la soledad de su mansión, caminaba de un lado a otro con el sobre en las manos. El peso de la verdad lo estaba consumiendo. Sabía que había llegado el momento de dejar de ocultar quién era realmente. No podía seguir engañando a Mariana, no si de verdad quería ayudarla. Al día siguiente volvió a la vecindad. El barrio estaba vivo. Niños jugando con una pelota de trapo, mujeres discutiendo precios en el tianguis cercano, hombres cargando cajas bajo el sol implacable. Julián sintió una punzada en el pecho. Esas calles le parecían ahora más familiares que los salones lujosos donde había pasado la mayor parte de su vida. Golpeó la puerta azul. Mariana abrió con expresión cansada, pero al verlo frunció el ceño. «¿Qué hace aquí otra vez?», preguntó cruzando los brazos. Julián respiró hondo. «Tengo que decirle la verdad. No soy quien usted cree». Ella lo miró con desconfianza. «Entonces, ¿quién es?». «Mi nombre es Julián Herrera. Soy dueño de una cadena hotelera, socio de varias empresas, entre ellas la de Ramiro». El silencio cayó como un golpe seco. Mariana se quedó inmóvil, sus ojos abiertos de par en par. «¿Me está diciendo», murmuró con voz temblorosa, «que usted es socio de ese hombre? ¿Que mientras yo lo maldecía, usted compartía copas con él?». Julián bajó la mirada sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, durante años confié en él. No sabía la clase de monstruo que era, pero ahora lo sé. Y por eso estoy aquí». Mariana dio un paso atrás como si quisiera poner distancia entre ellos. «Todo este tiempo pensé que había encontrado a alguien en quien confiar, y resulta que es parte del mismo círculo que nos robó la vida». «Entiendo lo que siente», dijo Julián, su voz cargada de sinceridad. «Si estuviera en su lugar también desconfiaría. Pero lo juro, no estoy aquí para defenderlo, sino para desenmascararlo». Mariana lo observó con lágrimas contenidas, respirando agitada. «¿Y qué espera de mí? ¿Que lo aplauda? ¿Que confíe de nuevo, ahora que sé que usted forma parte de ese mundo podrido?». Julián se acercó un paso con cautela. «No espero nada. Solo quiero que sepa que estoy dispuesto a perderlo todo. Mi fortuna, mi empresa, mi reputación. Lo único que me importa es que usted y su hijo tengan justicia». Ella bajó la vista hacia su vientre, acariciándolo con suavidad. El silencio se extendió varios segundos, roto apenas por las voces de los niños jugando en el pasillo. «¿Y por qué arriesgaría tanto?», preguntó con voz baja. «Porque lo correcto no siempre es lo más conveniente», respondió Julián.
y porque he vivido demasiado tiempo rodeado de lujos vacíos. Si mi riqueza no sirve para defender a los inocentes, entonces no vale nada. Mariana lo miró de nuevo, esta vez con un brillo distinto en los ojos. No era plena confianza, pero tampoco era rechazo. Era un espacio intermedio, frágil, donde la esperanza podía comenzar a crecer. Si hace lo que dice, susurró, se convertirá en el enemigo más grande de Ramiro, y él no se detiene hasta destruir. Que lo intente, respondió Julián con firmeza. Ya no le tengo miedo. El silencio volvió a envolverlos. Mariana respiró hondo, como si aceptara que, al menos por ahora, debían caminar juntos. Julián salió de la vecindad con el corazón golpeando fuerte. Había perdido la máscara, había puesto todo sobre la mesa, y aunque eso significaba exponer su vida entera, también lo liberaba de la mentira. El sacrificio estaba hecho. Ya no era un millonario disfrazado, sino un hombre dispuesto a enfrentarlo todo. La noticia de que Julián convocaría una rueda de prensa en uno de sus hoteles más prestigiosos corrió como pólvora entre los medios. Paseo de la Reforma amaneció abarrotado de cámaras, periodistas y curiosos que querían saber qué tenía para decir el empresario, que hasta entonces había sido símbolo de discreción y éxito. Dentro del salón principal, con las luces de los reflectores apuntándole al rostro, Julián sintió el peso de cada mirada. A un lado, Paula le entregó los documentos, el mismo sobre que había guardado con tanto celo. Al otro, Mariana se sentaba en la penumbra, con el rostro firme, aunque sus manos delataban nerviosismo. Cuando el reloj marcó la hora exacta, Julián se levantó frente al micrófono. Durante años, comenzó con voz grave y firme, me enorgullecí de liderar una empresa que creí construida con esfuerzo y honestidad. Hoy debo reconocer que estaba equivocado. Un murmullo se extendió por la sala. Las cámaras comenzaron a disparar sin descanso. Julián respiró hondo y continuó. Las pruebas que voy a mostrar no son rumores ni acusaciones sin fundamento. Son documentos que evidencian cómo uno de mis socios, Ramiro Méndez, se enriqueció despojando a familias inocentes. Mostró las hojas ante las cámaras, con sellos, firmas y fotografías. La reacción fue inmediata. Flashes, gritos de periodistas, preguntas lanzadas al aire. Julián levantó una mano para recuperar la calma. Sé que al revelar esto me expongo a represalias. Pero no puedo seguir guardando silencio mientras la injusticia consume a quienes menos tienen. De pronto, la puerta del fondo se abrió de golpe. Ramiro entró acompañado de dos hombres trajeados, con el rostro rojo de furia. «¡Esto es una farsa!», gritó, caminando con paso firme hacia la mesa. «¡Difamación pura!». Los periodistas giraron sus cámaras hacia él. Julián lo enfrentó con la mirada sin retroceder. Si es una farsa, entonces explique estos contratos falsificados, estas propiedades registradas a nombre de empresas fantasma, respondió, mostrando más documentos. Explique por qué familias enteras quedaron en la calle mientras usted levantaba torres de cristal. Ramiro se quedó en silencio por un instante, pero pronto recuperó su cinismo. Nada de eso probará algo en un tribunal. ¿De verdad crees que vas a ganar? Fue entonces cuando Julián sacó la última carta, un video grabado en un dispositivo USB, donde un exempleado de Ramiro confesaba cómo lo obligaron a firmar documentos ilegales. La voz temblorosa del hombre llenó la sala, detallando cada paso del fraude. El murmullo se transformó en gritos. Los periodistas lanzaban preguntas a Ramiro, quien comenzó a sudar bajo la presión. Los hombres que lo acompañaban intentaron sacarlo del lugar, pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba frente a todos. «Tu mundo de mentiras se acabó, Ramiro», dijo Julián con voz firme, mientras la policía, avisada de antemano, entraba para detenerlo. El rostro de Ramiro se torció en una mueca de rabia. «Te arrepentirás, Julián. Esto no termina aquí». Los agentes lo sujetaron de los brazos y lo llevaron entre empujones, mientras los flashes iluminaban cada segundo. La imagen de un hombre poderoso siendo arrestado en público se grabó en la memoria de todos los presentes.
Mariana, desde su asiento, cerró los ojos con lágrimas silenciosas. No era una victoria completa. Nada devolvería a su padre ni los años perdidos, pero por primera vez sentía que la justicia no era solo una palabra vacía. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Paula se acercó a Julián. Lo logró. Puso la verdad en el centro del mundo. Él suspiró mirando a Mariana, que lo observaba con una mezcla de gratitud y desconfianza. No fue solo mi victoria, fue la suya. Fue la de todos los que nunca tuvieron voz. El ruido de la prensa aún resonaba en el hotel, pero dentro de Julián reinaba un silencio distinto, un silencio de alivio y determinación. Sabía que la batalla no había terminado, pero la primera gran herida al imperio de Ramiro estaba hecha. El clímax había llegado, y con él la certeza de que ya no había marcha atrás. Las semanas posteriores a la caída de Ramiro fueron un torbellino de titulares, investigaciones y juicios mediáticos. La opinión pública aplaudía la valentía de Julián, aunque también lo señalaba por haber compartido tantos años con un hombre corrupto. Él aceptaba ambas cosas en silencio, consciente de que la redención nunca es completa, pero sí necesaria. En su mansión de Polanco, los pasillos ya no se sentían tan grandiosos. Había ordenado retirar varios lujos innecesarios, dejando espacios vacíos que parecían recordarle la sencillez de las calles donde había pasado los últimos meses. Paula, siempre atenta, lo miraba con curiosidad. «Nunca pensé verlo cambiar tanto, señor Herrera», dijo un día, mientras revisaba unos documentos. Julián sonrió con melancolía. «Yo tampoco, pero a veces es necesario perder algo para ganar lo que realmente importa». La verdadera transformación, sin embargo, no se veía en su casa ni en los periódicos, sino en sus pasos por la vecindad de Mariana. Volvía con frecuencia, no como benefactor distante, sino como un amigo que escuchaba, que compartía café de olla y pan dulce, que reía con los niños cuando lo invitaban a patear la pelota. Una tarde, mientras ayudaba a Mariana a organizar los frascos de dulces en su mesa, ella lo observó con detenimiento. «Aún me cuesta creerlo», confesó. «Un hombre como usted sentado aquí, en medio de todo esto, sin quejarse ni querer escapar». «Antes habría escapado», admitió Julián, «pero ahora sé que aquí encontré algo que nunca tuve, pertenencia». Mariana acarició su vientre, ya mucho más grande, y sonrió con cansancio pero también con gratitud. «No sé qué nos deparará el futuro, pero al menos siento que mi hijo no nacerá en la oscuridad». Usted encendió una luz. Julián la miró con respeto profundo. «No fui yo. La luz nació de su valentía. Yo solo decidí no apartar la mirada». El aire del atardecer llenaba el cuarto con un aroma a tierra mojada tras una ligera llovizna. En ese instante, Julián comprendió que su vida había cambiado para siempre. Ya no era el millonario aislado en torres de cristal. Era un hombre que había visto el rostro de la injusticia y había elegido enfrentarlo, aunque el precio fuera alto. Esa misma noche, frente al espejo de su habitación, reflexionó en silencio. El reflejo le devolvía un rostro marcado por el cansancio, pero también por una serenidad nueva. «Tal vez nunca vuelva a ser el mismo», se dijo. «Y eso está bien». La justicia contra Ramiro era apenas el comienzo. Quedaban heridas por sanar, tanto en la sociedad como en su propia alma. Pero lo importante era que ya no caminaba solo, ni en la mentira. Con el paso de los días, Julián empezó a destinar recursos de su fortuna a proyectos comunitarios en barrios populares. No lo hacía para limpiar su nombre, sino porque había entendido que la verdadera riqueza estaba en ofrecer oportunidades a quienes nunca las habían tenido. En una entrevista, un periodista le preguntó: ¿qué lo llevó a dar este giro en su vida? Julián sonrió con serenidad. Un autobús lleno de desconocidos, una mujer valiente y un sobre que cambió mi destino. La respuesta se volvió titular, pero para él no era una frase ingeniosa, sino la verdad más pura. Querido oyente, esta historia nos recuerda que la transformación es posible, incluso en quienes parecen tenerlo todo. Julián descubrió que la mayor riqueza no está en el dinero, sino en la dignidad,
en la empatía y en la decisión de no ser cómplice del silencio. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a este canal, porque aquí siempre encontrarás relatos que nos inspiran a mirar la vida con otros ojos. Y no olvides dar clic en el video que aparece ahora en tu pantalla, donde descubrirás otra historia igual de poderosa que no querrás perderte. Porque al final, todos tenemos un autobús que nos espera y una decisión que puede cambiarlo todo.